Un cordial saludo para todos ustedes, nuestros televidentes que nos siguen por nuestro canal Televid y por todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X. Bienvenidos una vez más a este programa del Centro de Fe y Culturas, un programa que nos invita a la reflexión, a seguir aprendiendo de temas de la vida cotidiana que a todos nos tocan. Y para eso, hoy tenemos una invitada muy especial, Milena. Milena nos va a hablar acerca de lo que significa el duelo amoroso. ¿Qué es cuando hablamos de duelo amoroso? A todos, cuando estamos en una relación y se termina esa relación, ¿qué significa atravesar ese duelo? ¿Cómo se atraviesa? Quizá porque se terminan las relaciones, las personas que están a nuestro alrededor, cómo nosotros nos vinculamos con ella, cómo nos relacionamos a partir de cuando estamos atravesando un duelo amoroso. En fin, hoy nos va a hablar de diferentes matices de todo lo que significa un duelo amoroso. Y le damos la bienvenida a Milena. Milena, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Henry, por la invitación y por estar en este espacio. Estoy muy emocionada. Milena, para comenzar, descríbenos quién eres tú como persona y como profesional. ¿Qué es lo que te distingue a ti en todo lo que estás haciendo precisamente en esta parte de la profesión? Ok, yo soy Milena, psicóloga, vengo ya trabajando con empresas y personas hace más de 12 años. Siempre muy atravesado por la duda de cómo buscar espacios en donde las personas se sientan más auténticas y se puedan conectar con ellas mismas en este mundo que estamos como tan llamados a tantas cosas, ¿cierto? Y a veces nos perdemos de ese sentido. Yo como persona pues trato de hacerle honor a esa búsqueda también que tienen las otras personas. Soy muy curiosa, me encanta estudiar, me encanta estar aprendiendo, conociendo de muchas cosas también porque mi propia profesión me lleva a eso, a estar en esas búsquedas. Eso soy, pues una persona que está constantemente aprendiendo, como dicen por ahí, una aprendiz eterna. Perfecto, Milena, así es, y ese es uno de los objetivos del programa, estar precisamente, tener invitados para estar aprendiendo diferentes temas. Y en este tema que tanto nos toca, podemos decir a todos o a casi todos, porque pueden haber personas que digan que no han pasado por un proceso de estos, pero en general, ¿qué significan los duelos amorosos? Que a veces esa palabra nos toca profundamente. ¿Qué significa un duelo amoroso? Y a veces también nos dicen que ese duelo amoroso tiene unas etapas. ¿Qué etapas tiene un duelo amoroso? Bueno, un duelo amoroso es cuando hay una ruptura en una relación. Entonces, la ruptura incluso puede pasar mucho antes de que la relación realmente se termine o las personas decidan separarse. Incluso pueden haber relaciones que están en duelo por muchos años y pues incluso no llegar a la separación, ¿cierto? Entonces el duelo lo que nos invita es como a algo está dejando de ser como yo lo conozco y me toca resignificar ese lugar que yo estoy ocupando en la vida de la otra persona o incluso el que esa persona ocupa en mi vida. Hay unas etapas, es verdad, sin embargo el duelo no, cualquier duelo que sea, cualquier despedida que tengamos que hacer en la vida no es lineal y eso es algo que me gusta mucho explicar porque tenemos como esa idea de que si pasamos por la rabia, entonces sigue la tristeza y después, o primero está la negación y nos frustramos porque creemos que si no pasamos todas esas etapas, entonces no hay una solución del duelo, ¿cierto? En realidad lo que pasa es que es un proceso muy orgánico que está en constante movimiento y a veces incluso en el mismo instante estamos viviendo diferentes emociones porque podemos estar tristes pero también sintiendo mucho agradecimiento por lo que compartimos con esa persona. Milena, y cuando hablamos de duelo en general, en este caso duelo amoroso, pero cuando hablamos de duelo en general, también nos dicen mucho de ser conscientes que en general todas las relaciones se terminan. Se terminan porque se acabe la relación o por la muerte de alguno de los que están en la relación. Cuando hablamos de esos duelos amorosos, pero también están relacionados a la muerte de la otra persona, ¿cómo se trabajan estos duelos? Bueno, eso es un proceso que suele ser incluso muy doloroso, porque creo que estamos más preparados como para
entender que la vida tiene un ciclo y que si alguien fallece, pues va a fallecer en una etapa particular de la vida. A veces eso pasa mientras uno no lo está esperando, entonces la forma de transitarlo termina siendo igual, porque en realidad el duelo, más allá de que tenga un apellido, como en este caso que vamos a hablar del duelo amoroso, se puede sentir de la misma manera, sea porque hubo una ruptura de la relación o porque se murió. Lo que pasa es que cuando ya hay una muerte, pues los significados pesan mucho más, es decir, lo que para mí es esa persona, el tiempo que compartíamos, el que yo ya no pueda ni siquiera acceder a esa persona, pues puede generar un proceso un poco más complejo, pero en realidad duelo es doloroso, por sí la palabra lo dice que es doler, viene de ahí, entonces va a traer los mismos desafíos, dependiendo también de la personalidad. Cuando estamos hablando de un duelo y con toda la dificultad que esto nos representa, cuando estamos precisamente atravesando ese duelo y que sentimos ese vacío interno y que a veces no entendemos qué es lo que está sucediendo con nosotros en ese momento, a veces acudimos, por supuesto, a nuestros amigos, a nuestra red de amigos, a las familias, también al apoyo espiritual. ¿Cuándo sabemos o en qué momento es bueno apoyarnos de la terapia psicológica? Porque hay personas que efectivamente dicen, no, yo paso esto solo, yo atravieso esto solo, yo no necesito. ¿Qué podemos identificar para que una persona quizá haga conciencia de saber que además de tener un apoyo espiritual, de un apoyo de todo su círculo social, también requiera terapia psicológica? Hay algo que yo creo que es como una señal muy clara, y es que el dolor se vuelve el centro de la vida. Entonces, si yo no encuentro formas en las que, por ejemplo, lo que tú hablabas de estas herramientas, de lo espiritual, de la familia, de los amigos, si esas herramientas no me permiten a mí encontrar lugares de calma, porque no es que siempre tenga que estar bien, y aún en esos espacios yo siento que el punto central es el dolor, yo creo que ese es el momento, porque el duelo también lo que mueve es la identidad. A veces, y por ejemplo en las relaciones de pareja, comprometemos mucho lo que somos y es lo que decimos como lo di todo, ¿cierto? En realidad lo que estamos haciendo es una negociación de lo que somos, y entre más negociemos probablemente pues el dolor va a ser mucho más profundo. Entonces, cuando tenemos este tipo de dolores que se empiezan a llevar a todos los escenarios de nuestra vida, yo creo que esa es la señal más clara. Sin embargo, también es importante nombrar que la terapia no siempre es cuando estamos mal. Hay personas que buscan el espacio porque les gusta estar haciendo un proceso de autorreflexión y de poderlo compartir con el otro, más ahora que estamos tan solitarios, pues que el mundo como está configurado ahora nos lleva como a estar más individualizados. Entonces, si bien la terapia es para cualquier momento de la vida, en este caso cuando existe un duelo, pues si el dolor ya se volvió tu forma de presentarte ante el otro, yo diría que es el momento de buscar otro espacio. Elena, y precisamente ahorita nos decías que en esas primeras etapas de duelo, por supuesto, está el agradecimiento con la otra persona con la que compartimos, pero además también el duelo nos invita a una transformación personal, a ver qué fue lo que sucedió, pero desde nosotros mismos, qué es lo que cuáles son los llamados de atención que tenemos sobre nosotros mismos para que esa relación de alguna manera se haya terminado. Cómo se viven estos procesos de duelo ya no significándose en lo que fue con la otra persona, sino en esos llamados de autoevaluación para ver qué es lo que nosotros tenemos o debemos seguir trabajando para seguir creciendo como personas. Listo. A mí me gustaría explicar primero que es bueno pensar en la pareja como un espejo.
y no necesariamente porque esa otra persona sea igual a mí, sino porque muchas de las cosas que yo siento, la otra persona me las refleja, en el sentido de que si yo me siento insegura o no me gusta, por ejemplo, sentirme muy sola, pues a veces conseguimos parejas que su autonomía y su independencia es lo principal, ¿cierto? Entonces, eso me hace espejo de mi inseguridad. Entonces, cuando hablamos de un proceso de transformación, que pues ahí hablaríamos, por ejemplo, de un duelo, no me gusta usar la palabra de solución o cierre de un duelo porque eso es, como te decía, es un proceso orgánico, pero digamos que cuando un duelo ya va llegando como a un punto de resolución o de resignificado, es justo cuando yo digo, estas heridas, este dolor que estoy sintiendo, hay algo que me está diciendo de mí, como tú lo nombras, y ya estoy lista o estoy listo para avanzar a otro punto de mi vida, o incluso me doy cuenta que no es que me haga falta la persona, sino quién era yo con esa persona, y eso te está hablando desde tus cualidades. A veces creemos que cuando la otra persona se va, entonces yo voy a perder eso, y ese es a veces incluso el miedo más grande y el que cuesta más como afrontar. En realidad, si tú fuiste eso con esa persona, está hablando desde ti, no de la otra persona, pero pues hay que hacer ese proceso de entender que ya hay un vacío y que yo tengo que ser la responsable de cómo reconocer en ese vacío que hay un montón de cosas que la otra persona también me brindó. Milena, y precisamente vamos a seguir hablando de duelo, pero también popularmente hay unos refranes populares y es un clavo saca otro clavo. O sea, ¿por qué no puedo evitar yo hacer el duelo y en vez de hacer el duelo terminar una relación y empezar otra sin hacer el duelo? ¿Qué consecuencias puede tener eso en una relación? Bueno, se me vino un término psicológico, pero voy a tratar de llevarlo a lo cotidiano. Esa es una forma de evitar el dolor. O sea, en realidad no estamos resolviendo nada, porque tanto las relaciones puede que nos entreguen mucho como puede quitarnos bastante. Entonces, si no tenemos ese espacio de como de sensación de vacío, que le huimos un montón, va a ser muy difícil realmente saber qué tanto fue lo que yo perdí y qué tanto fue lo que yo gané, ¿cierto? Si lo ponemos como en términos más, sí, más generales. Y a mí me parece importante explicarlo como cuando uno está en una habitación vacía y oscura, o sea, todavía no has prendido la luz, pero cuando empiezas a habitar eso, entonces te empiezas a mover por ese escenario y a buscar y a tratar de ver si hay una fuente de luz, sea porque prendes el switch y si hay, o porque resulta que hay un agujerito o hay una ventana que estaba tapada. Entonces, cuando yo hago eso, pensemos como que esas fuentes de luz es justamente esos espacios o esas herramientas o eso que yo también gané y que me va a permitir encontrarme con un otro que pueda ser distinto a la historia que ya conozco, porque cuando sacamos un clavo con otro, realmente a veces no cambiamos la historia, o sea, cambiamos desde el personaje, pero el guión sigue siendo el mismo. Y ahí nos has mencionado dos cosas fundamentales cuando hablamos de esto de los duelos amorosos, y es una, el miedo al vacío. Es ese miedo a vernos nosotros personalmente, que efectivamente necesitamos relaciones ya no para complementarnos y crecer, sino como curas emocionales. Y lo otro, que esas relaciones precisamente a partir de esos vacíos son muchas veces esas relaciones espejo que nos los muestran, y que por eso también hay un agradecimiento a esas relaciones, porque nos permiten a veces vernos en esos vacíos que de otra manera no los habíamos encontrado, porque en las relaciones personales de alguna manera se intensifican todas estas sensaciones y estas emociones. Además de que nos mencionan mucho de que para estar bien en una relación es bueno que trabajemos en nosotros mismos, quizá en las heridas de la infancia, que casi todos tenemos alguna diferente herida, para estar mejor preparados para esas relaciones. Entonces, hoy en día con estas invitaciones, ¿cuál es el camino precisamente adecuado para tener una buena relación? Que no quiere decir que no se va a terminar, pero una relación que efectivamente
por lo menos construya y vaya desde el amor y no desde el miedo. Tú lo acabas de decir, es entender que una relación es una construcción, no es algo que simplemente pasa. Y eso pues va en contravía de lo que hemos aprendido, porque a veces pensamos que el amor y el enamoramiento es lo mismo. Hay una fase de enamoramiento, yo me puedo enamorar de cualquier cosa en realidad, pero ya amarlo requiere un trabajo y un compromiso de mi parte y de la otra persona. Cuando dos personas se encuentran en una situación en la que una está más dispuesta a trabajar y la otra no tiene deseos de trabajar, realmente ahí es donde empiezan también muchos conflictos dentro de la pareja y desafortunadamente eso a veces puede llevar, bueno, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de lo que sea para la pareja, puede llevar a una ruptura. Yo creo que lo importante, no hay fórmulas, en realidad no hay, porque cada persona también es un mundo y a cada uno le sirven cosas muy distintas, pero la clave es en intentar buscar espacios donde te conozcas. Cuando uno se conoce, es más fácil acercarse a otra persona. Entonces, no me gusta mucho como nombrar que tú tienes que solucionar tus cosas para poder estar en pareja, porque es que a veces se vuelve como una carrera sin fin y pues no todo lo vamos a poder solucionar, habrán cosas que no tienen solución y que simplemente el camino es aceptar quiénes somos, quiénes fuimos, la historia que nos antecede, ¿cierto? Cuando llegamos a ese punto como de al menos yo reconocer cómo es que yo reacciono ante ciertas situaciones, qué es lo que el otro puede generar en mí, pues yo estoy más a un paso de construir que realmente a un paso de sentarme y decir es que yo soy así y me tienen que aceptar, que eso es muy común, escucharlo como que ahí ya nos dice el otro no está tan dispuesto a construir. Porque realmente las relaciones de pareja pues tienen un propósito en la sociedad importante y significativo, ¿cierto? Hay unas responsabilidades de construir también sociedad, independiente si deciden tener hijos o no, pero hay unos propósitos entonces y unas expectativas, entonces si esa pareja va y compra una casa juntos o si esa pareja compran un carro, eso termina siendo también para la sociedad, entonces por eso la palabra construcción creo que es la base y lo que siempre hemos escuchado, la comunicación, o sea, si no hay un camino en el que yo pueda hablar con un otro, es muy difícil realmente tener una relación de pareja basada en el amor, porque yo sí puedo tener una relación de pareja incluso sin amor. Y en ese mismo sentido, como nos dices, puedes tener una relación de pareja incluso sin amor. ¿Las relaciones de pareja se acaban aunque haya amor? Sí, claro. Sí, porque no es el único elemento que interviene en una relación de pareja. Ahora, por ejemplo, estamos en un espacio que estamos construyendo, que es el Refugio Creativo, y dentro de una de las actividades que tenemos es un club de lectura, y estamos estudiando un libro que se llama Todo sobre el amor, que es de Bell Hooks. Su propuesta es, ella hizo toda una investigación de qué era el amor, entonces hace como una recopilación de muchas personas que intentaron definirlo, y ella habla de diferentes componentes. Entonces, si bien el amor no es lo que vamos a nombrar acá, yo quiero decir que así como el amor es uno de los ingredientes dentro de la relación, también están otros valores u otras acciones que hacen que esa relación se sostenga. Entonces yo puedo amar mucho a esa persona, bueno, o sentir un afecto muy grande por esa persona, pero no confiar en ella, ¿cierto? Y si eso pasa, pues a veces las relaciones se acaban y yo aún sintiendo un cariño muy grande y mucho agradecimiento o admiración incluso por la persona, pero si ese elemento que para mí, Milena, es muy importante falla, yo puedo terminar la relación. Entonces es posible, por supuesto, que las relaciones se terminen aún teniendo amor. Para finalizar, sí, Milena, y ahorita que se nos acerca diciembre,
que es un mes complejo culturalmente por toda la simbología emocional que tiene en nuestro país, y algunas relaciones se terminan en diciembre. ¿Cómo es ese duelo precisamente en este mes que tiene tanto de familia, tanto de amigos? ¿Cómo le invitas tú a las personas que atraviesen un duelo en un mes tan simbólico como estos? Yo creo que lo primero es ser honestos frente a lo que necesitan. Cuando uno está en un proceso de duelo, a veces lo que hace es más negociar sus propias necesidades y no nombrarle al otro lo que realmente quiere. Entonces, también la invitación es como a las personas que están acompañando a alguien más que está en un proceso de estos, y es preguntarle qué necesita, porque puede ser que la persona necesite estar en silencio, no ir a la fiesta, y eso no significa que ya no te quieren, que ya no eres parte de la familia, ¿cierto? O hay personas que necesitan que solamente les escriban todos los días cómo estás, qué tal te va. A veces creemos que sabemos lo que el otro quiere y a veces creemos que el otro sabe lo que yo necesito. Entonces esa sería como mi mensaje, es como la mejor forma de transitar el proceso. Inclusive lo que nos hablaste acerca de la relación de la comunicación, inclusive en esta etapa, aún con todo el dolor que tenemos, es comunicarnos con quienes nos rodean, quizá para respetar esos espacios, pero también muy importante que nos sigan acompañando, aunque estemos atravesando un duelo y aunque a veces no sepamos efectivamente qué es lo que queremos en ese momento. Sí. Milena, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de este tema que nos toca a todos en diferentes momentos en la vida y que es muy importante. Muchas gracias a ustedes, televidentes. Los invitamos a seguir reflexionando acerca de estos temas para los cuales traemos estos interesantes invitados y que son temas que vivimos todos en la cotidianidad, y por supuesto para que nos sigan en todas nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que posteriormente a la transmisión del canal Televid nos van a poder ver en YouTube y también nos pueden seguir por X y por Instagram. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Milena.